Ya estamos de vuelta con nuestros invitados para conversar sobre salud pública, gratuita, de calidad. Estamos con Paulina Fernández y Martín Figueroa, ambos dirigentes de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar sobre, yo les decía, el Hospital de Urgencias y Asistencia Pública. ¿Es la Exposta Central? Sí, es la Exposta Central. Todo el mundo le dice Exposta Central, pero le cambiaron el nombre, así que hay que decirle ex ahora. Muy bien. Pero, ¿qué está pasando justamente con este traspaso a contrata y la exclusión de trabajadoras y trabajadoras? ¿De qué se trata la denuncia que nos vienen a hacer el día de hoy? Hola, gracias por esta invitación, y la verdad es que nosotros estamos acá hoy día para exponer una situación que nos llama la atención, bastante vulneratoria, ya que se otorgaron en primera instancia 273 cargos al Servicio de Salud Metropolitano Central, y de esos cargos eran 133 para funcionarios de la Posta Central, que incluía 99 profesionales no médicos, 27 médicos, 2 administrativos y 5 técnicos. Y esto fue notificado el 5 de septiembre. Mucha gente muy contenta, celebrando. Y espérate, pero ¿van a incorporar o le van a cambiar el contrato? Era el traspaso a la contrata. ¿Y qué es lo que era? Era honorario. Honorario. Chuta, lo mínimo ya, ok. Y eso es esperable, ya había gente que lleva 6 años, 5 años en esa calidad contractual. El tema es que posterior a esto, la semana siguiente, se nos informa que estos contratos no eran para estos trabajadores, sino que exclusivamente para ley médica. Ya el funcionario, trabajador, honorario, que iban a ser traspasados eran la mayoría homologables a la ley 18.834, y nos decían que había sido un error. El Servicio de Salud se excusó que esto había sido un error, y que la DIPRES finalmente había otorgado la glosa presupuestaria netamente para el traspaso a los trabajadores de la ley médica. Esto generó un revuelo, obviamente la indignación. Los trabajadores en general nos reunimos y en realidad quisimos manifestarnos, hicimos manifestaciones en la calle, fuimos al Ministerio de Salud, buscamos respuestas, porque en verdad no teníamos claridad de qué había pasado, por qué había ocurrido este error de tamaña magnitud. Claro. Nunca nos habían llegado tantos cargos, además. O sea, pero espérate, ¿qué es la ley? Es que vamos para atrás, porque Sí, ¿quiénes son los ley médicas? La ley médica incluye a los médicos, Ya. a los químicos farmacéuticos, Ya. a los bioquímicos. Solo de ellos. Sí. Chao los Están enfermeros, excluidos, chao los administrativos, chao Los las técnicos. TENS. Hay Sí. que reconocer que una figura legal particular para esas profesiones. Solamente. Y en la glosa, perdona, y en la ley de presupuesto del año pasado se puso que era para solamente para este grupo. Supuestamente, pero de hecho nos hicieron trabajar en una nómina. A nosotros, a los gremios, no confeccionamos la nómina, pero sí participamos de revisarla, en donde iban incluidos ley médica y también la ley 18.834. Y Sí, pues si tú dijiste 99, no sé qué, 27 médicos, Sí. ahí está lógico. Sí. Ahí lo importante, Sí. Daniel, es que había una premisa de que estos trabajadores tenían que pasar a la contrata como ya es rutina dentro de la administración del Estado, porque tenemos una precarización laboral importante. Absolutamente. Eso es una realidad. Sí. Y esto es rutinariamente. Cuéntelo desde la base. Vamos pasándolo. Rutinariamente todos los años se va evaluando quiénes son los más precarizados, son nuestros compañeros honorarios, sin contar la compra de servicios, que es otro nivel de precarización mucho peor. Sí. Y esto rutinariamente el Estado dice, son personal que cumple funciones regulares, tienen que introducirse a la administración de forma regular. No por proyecto, no temporal, Claro, que es lo que para dice la darle ley. cierto ¿sí? nivel de derecho y estabilidad laboral. Absolutamente. Eso es súper notorio. ¿Y qué pasó? Nos encontramos con esta tamaña sorpresa que para el Servicio de Salud fue maravilloso, porque le echaba la culpa al hospital, el hospital le echaba la culpa al Servicio de Salud, después, disculpa lo coloquial, pero le peloteaban al MinSal y nadie se hacía responsable. Y teníamos más de 100 trabajadores y trabajadoras pendiendo del hilo. Sí. Y ahí es donde genera la indignación de nuestros compañeros dirigentes. Exactamente. Nosotros tuvimos conversaciones que, como te digo, no nos llevan a una respuesta clara. Lo único que nos dijeron es que efectivamente la glosa presupuestaria había llegado en 0 para este grupo de trabajadores. Erróneamente alguien malinterpretó y se hicieron notificaciones. Hay gente que firmó aceptación de contrato. No te puedo creer. Entonces ahí es donde... Epa, ahí hay derechos conferidos, ¿ah? Exacto.
Exacto, si ese es el Ahí hay problema. contraloría, tribunales que usted puede recurrir. Exactamente. Estamos súper conscientes de eso y bueno, estuvimos 6 días en donde en conversaciones para vislumbrar alguna solución. No hubo ninguna solución a corto plazo. ¿Ya? Sí, Tuvimos- la próxima ley de presupuesto los meto cabros. Exacto. Sí, no, hay que Exacto. ser brillante para darse cuenta, sí, claro. Pues, Exactamente. Pateemos la ley, pateemos el problema para el próximo gobierno. El tema es que tenemos ahora un compromiso con nuestros compañeros honorarios, por eso nosotros además los estamos apoyando, porque en virtud de nuestra trabajo gremial, ellos no tienen un sindicato en el hospital. ¿ya? Ah, no te puedo creer. No, Es que los honorarios... no, y... No, pero hay lugares donde. No, sí, lo la hacen, gente se organizan. organiza Sí, y sí, sí. y no. hay Hay honorarios sindicatos que tienen honorarios. sindicatos. Por supuesto que sí. Claro, pero el hospital tuvo uno, se disolvió, no prosperó y lamentablemente ellos se han visto muy indefensos. ¿Y en qué impacta esto a la ciudadanía? Porque en el fondo a lo mejor una persona va a ver que esto no le compete, pero el personal que atiende la urgencia, que atiende 400 consultas durante 24 horas, son 70% honorario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una precarización sostenida, tenemos... Y trabajan, Tra- ¿cuántas horas? o sea, turnos de Por lo 12 horas menos lo 12 horas. mínimo. Es lo Imagínate, mínimo. 12 horas lo mínimo. Claro. No, es que lo que pasa Y, aquí... y están a honorario. Y el turno extra de un honorario O a contrata, profe- que es lo mismo, porque en realidad al final, o sea, no es lo mismo, te pagan distinto, pero No, es que el honorario Está ahí es la a persona plazo. que presta un servicio como que está regido por el Código Civil. Es como el abogado, como el contador. Claro. Pero no una persona que está... pero no es verdad. Permanente. Eso, a eso voy, Es un ¿cachai? contrato de trabajo Es o un una funcionario ficción público, que es una se genera ficción. para- Es una ficción completa. ellos Totalmente. además tienen ahora, nunca se les reajustaba el sueldo, por lo tanto ahora cuando venían en este traspaso, pasaban supuestamente pasaban dentro de la escala única de sueldo en el grado más bajo. Ya teníamos Que es el 16. Exacto, y además también habíamos puesto en la mesa con anterioridad la preocupación de las horas extras que le estaban pagando al profesional honorarios que es de 7.500 la hora. En pandemia la hora extra fue de 13.000 y fracción. Y con el tiempo la fueron bajando porque el presupuesto no daba para pagar, pero vamos viendo que estos profesionales cada vez tenían menos opciones de crecimiento laboral, de, no sé, tener un crédito y comprarse quizá alguna vivienda. Te puedo hacer lo una que sea. pregunta interrumpiendo ahí mismo. Perdona, en el embarazo, ¿qué pasa ahí? La protección es la mínima que establece el Código del Trabajo. Exacto. No, pero ya, yo soy una funcionaria a honorarios. Quedo embarazada. Yo soy honorario, soy prestación de servicio externo. ¿Qué pasa ahí con esa funcionaria? ¿Tiene fuero? ¿Tiene pre y postnatal pagada por el Estado? En general, lo que es, más que por el Estado, no, se da por las previsiones sociales individuales. En general, ahí las cajas de compensación tienen un No, rol no, no, importante. no. Amigo mío, nunca te ha pagado la caja de compensación. Siempre te lo ha pagado el Estado. Sí, o sea, el El Estado que te a pasa la través de- plata En la caja. es la caja. Pero el que pone el dinero, desde una ley hace mucho rato, que es en el fondo que el Estado chileno dijo, me interesa que haya más niños, entonces el subsidio de pre y postnatal lo pone el Estado de Chile. Pero pero esas personas, mi pregunta va más allá, ¿realmente tienen ¿Le derecho? respetan? Eso es la pregunta, ¿no? Claro, ¿Le respetan tienen el pre- pre y postnatal? En Ah, general, Porque en teoría no debería, porque es un honorario. En general lo que ocurre cuando tenemos esos casos, les dejan un reemplazo. Les deja algún reemplazo, generan alguna... ¿Pero les pagan? ¿Alguien Sí, les- es que con el reemplazo se genera la garantía de la protección a la maternidad y se puede Se hacer hace el como pago. de forma un poco sui generis, Daniel, pero se hace. Ese es Sí. como yo, por lo menos, lo que yo veo también Eso desde es la lo que- administración municipal, es lo que veo. Tratan de Em, subsanar la situación claro. otorgándole un contrato de reemplazo ¿A quién? a la persona, a la mujer a la embarazada. mujer embarazada. ¿Contrato de reemplazo? ¿A ella o a un tercero? A un tercero. No, pues a ella porque con el reemplazo ella puede tener todas estas garantías. En lo particular, lo que son derechos maternales se respetan bastante y se buscan alternativas. Claro. Y ese es un problema, hay una limitación. Para que Sí. no es para evitar las demandas. Eso Al es, final, es se como que les reduce a conviene eso. más eso ¿cachai? Pero en la constancia, sin contar esas situaciones especiales, tenemos una vulneración constante del trabajador y eso también es importante y lo queremos relevar. Aquí la mitad de la administración pública y la opinión pública en general piensa que los funcionarios públicos somos beneficiarios, tenemos altos niveles de privilegio. Eso no es mentira. No, Eso sí es sabemos una que no. mentira así gigante. El Estado es el peor empleador que podemos tener. Bueno, de hecho, mira, Gato Croqueto dice, qué vergüenza que el Estado siga siendo el peor empleador de todos. Exacto. Y comparto
esa vergüenza. Gloria Galvez dice, trabajé en sueldos en el Ministerio de Salud y sí, hay 3 escalas de sueldos. La ley que nombraron los invitados, la escala técnico-administrativa y la escala B, que es el personal de servicios. Ya hay muchos más. Es bien... Está la escala directiva, sí. está la escala de ABCD. Bueno. ABCD, exacto. Sí. Sí, bueno. Bueno, entonces tú nos contabas que no tienen sindicato de honorario en la ex Posta Central. Entonces, ustedes como federación han tenido que hacerse cargo y visibilizar esta vulneración de derechos. Apoyarlo, pues. Hay un Estábamos apoyo. viendo ahí imágenes, imágenes Sí. de las Sí, manifestaciones. tuvimos esta manifestación que fue multigremial. Hay que decir igual, agradecemos mucho esta unión porque generalmente los gremios dentro del mismo hospital, cada uno ve por sus asociados y por el estamento. Y la idea acá no era hacer ninguna distinción porque acá hay vulneración de derechos laborales que tenemos que, como sindicalistas, defender, independientemente de la vereda en donde estemos parados. Agradezco mucho que se haya dado esta instancia, pero sí estamos todavía al debe de poder buscar una solución para nuestros compañeros. Al día de hoy ellos están confiando en que se está levantando una brecha para que esta sea presentada y pueda ser incluida en la ley de presupuesto, pero son cosas que no aseguran al 100% la contratación de estas más de 100 personas, porque como vuelvo a repetir, nunca habían llegado tantos cargos. Espérate, 27 paramédicos, ahora le dicen que los 183 son paramédicos. ¿De dónde van a sacar los otros médicos para cambiarlo? O sea, es un juego que en realidad ya no sabemos quién es el responsable. Y eso nos molesta bastante. Eso te iba a preguntar. Eso ¿Cuál nos es la molesta respuesta bastante. que han recibido hasta el momento? La molesta hasta ahora son mesas de trabajo, mesas de Sí, acuerdo siempre. y como Ni la nunca, cara. las disculpas públicas. Eso también lo dejaron ¿sí? registrado. Pidieron disculpas Mira. por los errores administrativos, pero no vemos responsabilidades. Vemos que en el sector privado por esto fácilmente podría salir una gerencia o una sugerencia. Pero por Eso supuesto. no ocurrió en el Servicio Metropolitano Central. Tengamos claro eso, no Ya, hay pero responsabilidad espérate, política de son nadie. 27, en lo que les dijeron en un principio eran 27 médicos los que lo iban a pasar de Sí. honorario Sí. a contrata. El resto era otro tipo de personal. Pero con la ley médica son 27 médicos más los Son todos. Bioquímicos. químicos. Son todos. Y eso entonces da para que suban todo eso. ¿Hay suficiente personal para que esos 130 puestos beneficien a otros que están ahí o van a quedar algunos cargos que no van a poder llenarlo con Mira, contrata? supuestamente- O sea, con honorario. Supuestamente lo que ocurrió para corregir este error administrativo fue que como no era para estos trabajadores, Sí. era finalmente 61 médicos o ley médica, para que no entendamos que solamente hay médicos. Sí, sí. Y todos ellos ya fueron notificados, no sabemos cuántos de ellos han aceptado porque hay muchos médicos que no les conviene No, ser contratados. No. Claro. Ganan mucho más siendo Eso, honorarios. sí. Totalmente. Mucho más. O sea, una hora médica, tengo que decirlo, vale casi 35.000, 40.000 pesos. Entonces, tienes médicos haciendo, dando 3 días seguidos, o sea, estando 3 días seguidos en el hospital. Y son situaciones que hay muchos que están en su zona de confort. Entonces, yo creo que acá la excusa fue que la glosa presupuestaria estaba destinada a estos profesionales porque tenían como el objetivo de regularizar esos dineros de pagos como exorbitantes de sueldo, pero en el fondo no se sabe con certeza cuántas personas se van a adjudicar esos cargos. O sea, tampoco sabemos, no hay ninguna transparencia en el criterio que se El aplicó. criterio, exacto. O sea, el criterio básicamente lo vamos a tener el próximo año porque por medio del portal de transparencia vamos a ver quiénes son los ingresados. Pero en la actualidad estamos en una nebulosa y vamos de buena fe y la buena fe ya no está durando poco. Sí, porque van a tener que esperar la ley de presupuesto del año 2026, Claro. entonces que se está discutiendo ahora y ojalá que la glosa la hagan bien los hueones y no hagan Oye, mala la glosa. ¿Quiénes po, son los weón. responsables de que esto se haya hecho? Los Porque tú decías, parlamentarios, no, pero- no podemos responsabilizar al gobierno central. ¿A quién responsabilizamos de esto? Sí, o sea, Yo me atrevo a decir al Servicio Metropolitano Central. Sí. en Al este Servicio sentido. Metropolitano de Sí. Salud Se- Central. se- que Servicio de presentó Salud algo a la Metropolitano ministra, Central. que la Servicio de ministra Salud presentó Metropolitano al, Central. al Parlamento y los diputados lo aprobaron. Y ni siquiera, si creemos en la buena fe, ya la ley de presupuesto estaba y esa información posiblemente existiera ahí, pero alguien parece que en el central se equivocó y se equivocó tal vez el número de letras, se equivocó en la definición, pero así vemos cómo estos pequeños errores administrativos que nos dice la autoridad afectan a tantos trabajadores. Y mantenemos una lógica del peor empleador. Y esa es la realidad del sistema público. Tremendo. Oye, bueno, Es terrible.
Esto tiene muchas implicancias para las personas en el día a día. Pero obvio, po. No, sí, por eso lo digo, o sea, es una afirmación. Claro. Tiene muchas implicancias para las personas en el día a día. Porque, como tú decías, son 400 personas diarias. O sea, ¿Que se atienden en la urgencia? Nuestra urgencia generalmente está saturada. Tenemos Sí, 40 hospitalizados en la urgencia. Las urgencias no deberían tener hospitalizados. Absolutamente. ¿Ya? Y de ellos siempre son alrededor de 10 o 15 salud mental. Tenemos mucha gente con requerimientos de hospitalización psiquiátrica. Hemos visto colegas ¿Y eso a expuestos a dónde los agresiones. Atendemos a muchos reos. ¿A Nosotros dónde derivan a las personas que llegan con crisis de salud mental? generalmente no tenemos mucho resorte para No, po. derivación porque el Horvitz Está está copadísimo. colapsado. Claro. Sí, es que en realidad no hay Tenemos una red de salud mental en la actualidad La en el país. red es falla. La red es- Sí. ¿Y por qué no interesa la apuesta central, Alejandra? Porque básicamente la apuesta central es el espejo del sistema. Sí. Y el sistema es lo mismo, lo que estamos hablando acá, nos han comentado compañeros en el Hernán Enrique Aravena en Temuco, en el Guillermo Grande Vente en Concepción, en Juan Noé en Arica. La realidad de la salud mental y las urgencias en el país es así. Ayer 2 personas que en el metro, ¿no es cierto?, Mm. se Se quitaron la suicidaron, vida. sí. Un joven que se quemó a lo bonzo. Estamos hablando de situaciones... Estamos en una crisis de salud mental tan grande que me da una rabia tener que... Estamos hablando... aquí estamos con personas que trabajan en la salud y que todos los días se enfrentan a esto. Nosotros de vez en cuando nos enfrentamos a estas cosas. Necesitamos respuestas. Esto no puede seguir igual. Esta es la desigualdad que la gente la tiene en una crisis, porque la crisis de salud mental va a seguir creciendo al ver estas desigualdades. Nosotros vivimos en un lindo país. Ese lindo país tiene que alcanzar para todas y todos. Y tenemos que sentirnos acompañados. Tenemos que sentir que cuando nos quedamos sin trabajo no estamos solos. Yo quiero que, y esta crisis de los trabajadores de la salud es el reflejo del país en el que vivimos. Quiero que ustedes le manden un mensaje a la ministra de Salud, porque al final podemos decir que a lo mejor este error no fue de ella, pero es la responsable de todas las cosas que pasan, ¿no es cierto?, con los trabajadores y trabajadoras de la salud en este país, con los funcionarios de la ¿Con salud. quién se reunieron de más alto grado? Y el Ministerio de Salud. Ministerio de llegamos a- Salud al Departamento de Relaciones Laborales, Laborales. que dependen Ah, del hasta ahí. gabinete de la Sí. ministra. Ah, no, ya. Pero directamente la ministra, hay que decirlo, yo lo me hago responsable como consejero nacional de la CUT. La ministra es de las ministras más reticentes de juntarse con los trabajadores y peor, con los representantes de los trabajadores en el país. En la CUT se ha reunido en la sede de la central, desde el ministro Elizalde, desde el mismo presidente Boric, hasta los subsecretarios. Pero la única ministra que hemos tenido que nosotros movernos como gesto político al Ministerio de Salud ha sido la ministra Aguilera. Y eso nosotros lo leemos. Claramente hay un acercamiento, un alejamiento del mundo sindical en el Ministerio de Salud. Y eso es muy peligroso, porque también se sienten desprotegidos los trabajadores y trabajadoras de Y la es salud, un por signo, supuesto. po, bueno, es un signo. Claro. Sí. Entonces quiero que le manden un mensaje para que los escuche, porque ella debería estar ahí negociando con ustedes, en realidad. O sea, nuestro mensaje es que, como dices tú, que nos escuche, que se acerque a las instituciones, porque en realidad yo creo que la falta de visibilización del trabajo que se hace día a día hace que las autoridades vean desde tan lejos estas realidades. Nosotros exigimos también que desde el mundo parlamentario se comprometan a que podamos buscar e indagar por qué ocurrió esto y a esclarecer esta situación tan engorrosa y que habla tan mal del sistema finalmente. Agradezco también al diputado Giordano que él presentó esto en la Comisión del Trabajo porque él confió en todo lo que nosotros le insumamos y la verdad es que ya tener ese apoyo para nosotros es súper valioso. Nosotros somos un gremio, tengo que decirlo, por lo menos mi dirigencia lleva 1 año y medio y hemos aprendido mucho en este pasar y agradezco a la gente que en este momento nos está apoyando y los invito a toda la ciudadanía que por favor nos sigan apoyando para que podamos resolver esto a nuestros compañeros. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, el público está escribiendo sobre esto. Por ejemplo, Andrés Belmar dice, durante el periodo de la convención, el Cabildo de Psicólogos elevó un informe de propuestas para salud mental. Fue también compartido con el gobierno y parlamentarios oficialistas. Lamentablemente, no pasó nada. Y había un comentario que quería leer de Gato Croqueto que dice, al final es mejor vender sopaipillas afuera del hospital que trabajar en él. Chuta, claro, tenéis más libertad de horario, un montón Claro. de cosas. ¿Cuántos compañeros de ustedes están con burnout que prefieren en realidad salirse de trabajar en la salud porque es tremendo? Yo diría Daniel, ¿tú querías decir algo? Perdona, y te interrumpí, me parece, ¿no? 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 Ay, Yo quería hacer una precisión importante porque este gobierno y cualquier gobierno del Estado se preocupa mucho del diálogo social. El diálogo social es una palabra súper bonita,
pero nos falta vincular el diálogo social. Cuando nosotros nos juntamos como gremios, como trabajadores con las autoridades se sientan en la contraparte al otro lado de la mesa y nos miran, nos escuchan, toman apuntes. Y se acaba la reunión, se acaba su compromiso. Nosotros necesitamos realmente diálogo vinculante. Y eso es lo que buscamos los representantes de los trabajadores. Necesitamos que nos den respuestas y que nos comprometamos a trabajar. Porque las mesas de trabajo suenan bonitas en el papel y calman a la opinión pública. Pero sabemos que en muchos casos son infructuosas. Y tenemos que avanzar. Antes que ser gobierno, estaban sentados al mismo lado que ustedes. Sí. ¿Ah? Sí. Antes de llegar al gobierno, claro, porque estos trabajadores, bla, 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 entonces estamos los mismos, vamos a presentar eso. Y llegan y se ponen al otro lado. Claro, uno entiende que son los administradores que tienen que custodiar las plata, bla, bla, bla. Pero tú tampoco podés renunciar a lo que te llevó ahí. ¿Me entendí? O sea, en ese sentido hay un divorcio. No sé qué les pasa. Entran la moneda y quedan ahí. Porque se desconectan de lo que fue. Fíjate mientras están tratando de... O sea, a nosotros nos pasó que Boric estuvo con nosotros durante su campaña. ¿Viste? Para asegurar carrera funcionaria. Y es lo que más ha costado. Exacto. ¿Cuánto rato llevan en eso? Y después él mismo designó a una ministra que no le interesa el tema. Exactamente. Y ese es el gran problema. Bueno, esto podríamos estar mucho rato debatiéndolo, ¿ah? Pero este es un tema del que no se habla habitualmente y es, creo yo, de los temas más importantes para las personas. Porque aquí vemos, primero, un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Hay un ámbito en que los trabajadores son lo más importante, porque ahí puede que en obras públicas tú digas, no, mira, o en otras reparticiones de la vida. Claro, ministerio, pero si hay un ministerio que lo importante son el conocimiento, la experiencia, la voluntad, cómo llegas en la mañana, cómo te enfrentas a no sé qué, es en salud. Exacto. O sea, si tú llegáis mal, no sé qué, te puedes mandar un condoro, no vayas a estar feliz haciendo la pega. Y el que va a sufrir va a ser el trabajador. Y el paciente. Y el paciente a veces, y a veces no tanto. Entonces, si hay que cuidar a algún tipo de trabajador en el Estado, es a los de salud. Pero de todas maneras. O sea, si tú puedes decirme, no sé, el Ministerio ahí de Bienes Nacionales, no es tan importante, porque sí, son importantes los trabajadores, sí, siempre, pero claro. no es el contacto directo que va a atender al tipo que está ahí con el problema. Es de vida y muerte, o sea, eso es lo que tú te refieres. Es de vida y muerte. ¿Cachai? Y entonces, sobre como todo tú llegues urgencia. a hacer tu pega, Sí. pucha, yo tenés que sentirte feliz, man. Y más aún en una urgencia. Exactamente. Oye, no sé si vieron esa serie. Ya, solo como para cerrar The Pitt. de la conversación. ¿La viste? The Pitt, buenísima. Qué buena ¿Cuál? serie. The Pitt, con Noah Wild. Es una serie más o menos nueva. Noah Wild, además que ya había hecho de Ya. doctor de emergencia en otra serie tan famosa. Entonces, es heavy. Es en Estados Unidos, que tiene un sistema de salud muy similar al nuestro, quizá un poquito más extremo aún, Sí. de malo, de poco cariñoso O sea, con la gente. si no tenís la tarjetita, sonaste. ¿no? Exacto. Está en el Exactamente. extremo de la financiación. Exactamente, Sí. a eso me refería, con eso me refería. Es heavy porque son 12 horas, son 12 capítulos, 12 horas, ¿cachai? Del turno de urgencia. Y es bien Y si buena, alguien atiende se la recomiendo a todas si y a alguien todos. llega y atiende a alguien que no tiene la tarjetita, lo reta el jefe. Sí, pero más que basado en eso, se basa mucho en lo que se genera, lo que genera en el usuario y lo que generan los trabajadores y trabajadoras. Yeah. Ya es como eso al final. ¿Cómo se llama? ¿De? The Pitt, Pitt. que así se llama el hospital, The Pitt, que está ya. en Pittsburgh. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día.